Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que está viviendo la pandemia del coronavirus. Y al respecto hablaremos acerca de lo que desgraciadamente Donald Trump ha planteado, pero si tiene o no razón. Según su criterio, que no es nada profesional desde el punto de vista de la salud, pero es la de un verdadero apostador, de un individuo que sabe con qué cartas juega, es un jugador. Al parecer tiene toda la razón cuando dice que la cura que ha puesto la Organización Mundial de la Salud es peor que la enfermedad. Esto quiere decir que este autoaislamiento en el cual ha caído todo el planeta Tierra para tratar de impedir la propagación de la enfermedad, al parecer está causando más estragos y daños que la misma enfermedad. Por supuesto, hoy estamos idolatrando la figura del ser humano como el individuo que tiene que salvarse aunque el mundo desaparezca. El problema fundamental es que tenemos una sociedad que se ha fabricado donde la plata vale más que la vida. Y a eso no hay ninguna forma de dudarlo. Ya desde la conquista española los españoles venían a matarse por el oro, se embarcaban sin saber a dónde llegaban, se iban por el río Amazonas desesperados. En el oeste norteamericano se batían en duelos en la calle entre aquellos buscadores de oro, porque la plata valía más que la vida. Así pues hemos llegado a crear una sociedad donde la plata vale más que la vida y por tanto este aislamiento donde la vida vale más que la plata y por tanto la gente no puede ganar dinero, no puede tener movimiento económico, no hay gestión en la salud. Las empresas aeronáuticas fracasan, están a punto de quebrar. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares que tienen en este momento de pérdidas. Y el turismo, las empresas tienen que verse obligadas a cambiar sus sistemas de trabajo por trabajo domiciliario. El sistema de distribución de los bienes y de compras se vuelve también domiciliario. Cambia toda la economía. Se cambia de una economía donde la gente circula por la calle a una economía donde la gente fundamentalmente vive y trabaja, incluso estudia ahora desde su casa. Sin embargo, nos plantean seriamente el problema de ¿ha dado resultados este autoaislamiento? ¿Ha sido ventajoso? ¿Se ha impedido? ¿Se ha retrocedido la enfermedad? ¿O la enfermedad en sí ha llegado a un pico y comienza solita a disminuir? Esta es la gran duda que tenemos. Indudablemente, la hospitalización es algo necesario. ¿Para qué tipo de pacientes? Específicamente para pacientes graves. Los pacientes graves pueden ser de dos tipos, ¿no? Los pacientes que necesitan solo estabilización y los pacientes que necesitan compensación. Los pacientes que necesitan estabilización y compensación en los dos casos necesitan un tiempo en el hospital, necesitan equipos como respiradores y necesitan medicación. Por supuesto, la medicación para el coronavirus no está aprobada ni existe. Lo único que se puede hacer es lo que nosotros estamos recomendando. Primero, por supuesto, asistencia respiratoria con ventiladores o con oxígeno. La segunda, la rehidratación, que es la clave del problema. Hemos señalado que el problema fundamental de las enfermedades virales en general es que producen un grave trastorno hidroelectrolítico. Inclusive entre los síntomas que tiene el coronavirus está precisamente diarreas y por supuesto la fiebre. Estos dos elementos son descompensadores
del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, y recordemos que las 3/4 partes del cuerpo del ser humano son agua. Por eso hemos señalado que la clave fundamental de la terapia, más que ninguna otra, parte de la rehidratación, sea parenteral o sea oral, porque ahora tenemos las sales de rehidratación oral, tenemos Gatorade, tenemos Pedialite y otros compuestos que compensan lo que llamamos nosotros los sueros artificiales, que compensan los desequilibrios que se pueden producir. Así pues, pasamos al segundo mayor peligro, en realidad en la sociedad. Aparentemente son los asintomáticos. En términos generales, los asintomáticos son más peligrosos que los enfermos descompensados, los enfermos graves, porque los asintomáticos sí pueden pasar la enfermedad a otras personas. Pero el asintomático en general es un individuo, y ahora son la mayor parte de todos los enfermos, estamos hablando del 80% de los enfermos, de los que se han detectado con coronavirus, son asintomáticos. Ellos producen una autoinmunidad que a los 15 días les da ya una vacuna natural, y lo único que necesitan es ser detectados a través de test. Y una vez que son detectados, enviarlos a su casa a un autoaislamiento por 15 días, porque después de esos 15 días se vuelven a hacer la prueba, el test, y pueden volver a su trabajo, porque inclusive se convierten en los individuos que van a impedir, van a ser la muralla que propaga la enfermedad, porque la enfermedad cuando les llega a ellos ya no les hace nada. Están vacunados, pero con una vacuna que ellos mismos han creado. Por último, tenemos que la gran cantidad de personas que somos los que no estamos enfermos, los que no hemos tenido síntomas, de esas personas hay dos tipos de seres humanos. Los unos que son los sensibles, que son por ejemplo los viejos, pero más que todo los viejos que tienen además descompensaciones por enfermedades crónicas, por ejemplo la diabetes o la hipertensión o las artritis o el uso continuo y prolongado de ciertos medicamentos. Entonces estas personas son las más sensibles. Si tuviéramos que aislar a la población y no perjudicar a todos en su trabajo, lo que deberíamos hacer es lo que recomienda precisamente de increíble. A mí me asombra, porque yo considero que Donald Trump en realidad es un individuo que no piensa, que no tiene mucho talento, que es un gran apostador y un gran jugador, pero sin embargo plantea un hecho real. ¿Por qué tenemos que aislar a toda la población si los niños no son los que están más susceptibles a esta enfermedad, los jóvenes tampoco, los adultos sanos tampoco, y los que tienen que ser aislados son aquellos que tienen diabetes, hipertensión, vejez, pasados los 75 años? Ellos son los que inclusive tienen que autoaislarse. No necesita que el Estado o que alguien ponga un toque de queda, sino que la población, ellos mismos en su conciencia saben que si no se autoaíslan van a morir. Entonces ellos mismos tienen que autoaislarse. Así pues, tenemos que también, todos pasamos a ser de alguna manera sensibles cuando no somos viejos, porque hay factores que pueden complicar la vida de una persona. Una persona que es sana y joven puede enfermarse. Sin embargo, normalmente esta enfermedad nos va a ayudar a detectar en las personas jóvenes y en las personas adultas si existen descompensaciones que le hacen sensible a la enfermedad. En este caso, donde existen pacientes sensibles, las medidas preventivas, en general todas las medidas preventivas que estamos utilizando, como lavarnos las manos, la distancia entre las personas, la no contaminación del aire, al mismo tiempo que
el uso de guantes, el uso de mascarillas, es en sí lo mejor que se puede hacer. No es necesario un autoaislamiento, se llama una distancia social y una distancia material. La distancia material está producida por el uso de los guantes, el uso de las mascarillas y el lavado continuo de las manos. Vale señalar que en el lavado continuo de las manos el mayor error que se está cometiendo es el lavarse continuamente con jabones antibacteriales. El jabón antibacterial es un peligro para el planeta Tierra. Cuando esa agua con el antibacterial sale a los ríos y después al mar, produce una destrucción del plancton, que es la forma elemental y básica de la vida en el planeta. A partir del plancton se genera toda la cadena de la vida en el planeta Tierra, el alterar mediante los antibióticos. El plancton es grave, pero no solamente eso. El uso del jabón antibacterial en las manos destruye las bacterias que nos son beneficiosas, que nos protegen. Las bacterias, muchos de ellos como los estreptococos, las bacterias gram positivas, las tenemos en la piel. Y el gran problema es que ellas, si desaparecen, somos invadidos por hongos, porque hay un duelo, hay una competencia entre bacterias y hongos. Los hongos son resistentes y favorecidos por el agua. El uso continuo del agua en el lavado de las manos lo que va a generar inmediatamente, por supuesto, son las enfermedades micóticas en las uñas y en las manos. Por supuesto, las bacterias cuando entran dentro del tejido celular subcutáneo o al interior del cuerpo, esas mismas bacterias que nos están protegiendo, como nos protegen las bacterias intestinales que nos ayudan a procesar los alimentos, se vuelven enemigos nuestros. Una vez que lograron salir de ese hábitat normal que es estar en contacto con el aire, en la piel, y logran entrar al tejido celular subcutáneo, se multiplican y se convierten en focos purulentos que nos pueden enfermar y hasta nos pueden matar. Así pues, tenemos entonces que, si tenemos que medir quiénes son las personas en peligro, señalaremos que las personas en mayor peligro por esta enfermedad son, a no dudarlo, los viejos. ¿Pero qué tipo de viejos? Los viejos que están desestabilizados, es decir, que tienen la necesidad de utilizar un medicamento de forma continua para mantener su vitalidad. En segundo lugar, las personas que están en mayor peligro son las personas sanas, porque ellas se pueden enfermar. En tercer lugar, las personas que están ya en menor peligro son los portadores asintomáticos. Ellos ya salieron del peligro. Ellos son un peligro para otras personas, y eso ya lo vamos a ver. Pero en general, ellos son ahorita los favorecidos, los bendecidos, los que han salido victoriosos de esta famosa guerra contra el coronavirus. Y finalmente, es evidente que los más beneficiados de toda esta infección son los curados, porque ellos dejan de ser portadores sanos, es decir, dejan de ser posibles transmisores, y una vez que se han recuperado, dejan de ser un peligro social. Por el contrario, ¿cuáles son los que tienen más peligro? Los que tienen más peligro de enfermarse son lo que hemos visto. Estos son los que tienen más peligro de enfermarse. Ahora, ¿quiénes son los más peligrosos de los seres humanos que favorecen la propagación de esta enfermedad? Pues los más peligrosos, primero, son los portadores desconocidos. Por tanto, evidentemente, lo ideal es que podamos hacerles pruebas a todos los habitantes del planeta Tierra para saber quiénes son portadores conocidos y quiénes son portadores desconocidos. Pero eso es imposible. Por tanto, en sí, los portadores de la enfermedad desconocidos son los más peligrosos. Pero una vez que han pasado 15 días, esos portadores
que se convierten en los más seguros junto con los que se curan. En cambio, los segundos más peligrosos somos nosotros, las personas sanas. ¿Por qué nosotros pasamos a ser los más peligrosos en esta enfermedad? Porque si nos enfermamos, nos convertimos en portadores sanos o en enfermos, pero lo más peligroso es que nos convirtamos en portadores sanos. Y por supuesto, los menos peligrosos en esta enfermedad son aquellos que eran portadores sanos, se identificaron como portadores sanos, pasaron sus 15 días y ahora están en la calle. Ellos son prácticamente los más seguros. Y, por supuesto, aquellos que se curan. En estas condiciones nos señalamos que lo ideal sería hacer pruebas a toda la población y de esa manera definir quiénes son portadores sanos y quiénes no. Porque una vez que tengamos la mayor cantidad de población que se ha enfermado de esta enfermedad, pero sin manifestaciones, como está sucediendo, pues hemos pasado el problema. Ya lo vivimos con el chikungunya. La chikungunya produjo una cantidad enorme de enfermos, pero incalculable. Eran todas las personas del barrio, de la ciudad, todos caían, a nadie perdonaba en el pueblo, pero no todos morían. Era una enfermedad dolorosa, se llamaba la quebrantahuesos. Dolían las articulaciones terriblemente, y a los viejos les mataba, igual que esta. Pero finalmente, los mosquitos después o picaban a la persona que se había curado y ganaban inmunidad, o la segunda cosa era que no picaban a la persona, sino que ellos mismos fabricaban inmunidad, de tal manera que al año siguiente ya no hubo peste. Lo ideal sería que todos pudiéramos adquirir esta inmunidad pasiva, que es ser infectados, ser portadores, curarnos a los 15 días, convertidos en individuos que ayudan a la sociedad. Pero la otra posibilidad es que vengan las vacunas y las vacunas nos enfermen a nosotros de manera leve. Nosotros fabricamos nuestras defensas y nos convertimos. Pero la pregunta es, ¿podemos fabricar vacunas para 7.500 millones de habitantes? Es imposible. Entonces, ¿a quiénes vamos a vacunar? Solamente serán a los viejos y a las personas sensibles, los que no tienen vaso, los que tienen enfermedades cancerígenas, los que tienen VIH, las personas que tienen hipertensión, diabetes. Esas son las personas que van a recibir la vacuna. Y los mayores de 70 años, por supuesto, porque no va a poder recibir la vacuna todo el planeta Tierra. Eso es lo que se hizo con el SARS. Solo se vacunó a los viejos y a las personas sensibles y se logró controlar la epidemia. Hoy nos planteamos entonces la seria posibilidad de que no sea el autoaislamiento el mecanismo para resolver este problema. Debe ser el autoaislamiento solo para personas que se saben y se reconocen que pueden ser sensibles. Los enfermos crónicos, los ancianos, las enfermedades, los que tienen enfermedades debilitantes. Y no es necesario el aislamiento, el autoaislamiento para estudiantes, para jóvenes. No tenemos por qué ir a las escuelas y producir el autoaislamiento ni en los colegios. No tenemos por qué producir el autoaislamiento tampoco en las calles y en las ciudades, si en esas calles y en esas ciudades logramos que las personas que se saben vulnerables no salgan, porque ellas van a producir la enfermedad. Ese sería, pues, uno de los mecanismos más importantes para resolver la crisis económica que se está generando, porque al parecer el autoaislamiento se ha convertido en una solución peor que la enfermedad. Muchas gracias.